Hola, ¿qué tal, apreciados amigos de Charla Bíblica? Nuevamente les damos la bienvenida a un estudio más del fascinante mundo de la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo cosas muy buenas que sin duda alguna son de tremenda, pero tremenda bendición. Hoy hemos llegado al estudio número 7, donde vamos a analizar el tema de la ley y la gracia. Mucha gente en ocasiones que ha sido acusada injustamente cuando guardan la ley. Incluso son acusados de legalistas, desalmados, faltos de inteligencia o discípulos con una religión atrasada. Pero la pregunta de este momento es, ¿será que realmente la ley tenemos que seguirla guardando ahora en el siglo XXI? ¿No será que ya es algo obsoleto? ¿O no será que Dios realmente todavía quiere que guardemos esta ley y que le demos el verdadero sentido del espíritu de la ley? Estas y otras cosas más vamos a analizarlas y vamos a tratar de congeniar lo que Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio acerca de la importancia de la ley y cómo esta ley está interrelacionada con la gracia de Dios vigente para el siglo XXI. Por eso quiero dar la bienvenida a dos amigos muy buenos en esta área que hoy nos van a acompañar y que van a ser de tremenda bendición. Y bueno, Víctor Cepeda, mi querido Víctor, bienvenido, mi amigo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar, que te tengamos aquí en Charla Bíblica, y también a mi querido amigo Pino Celso, bienvenido, mi amigo. Gracias Edgar por la invitación y pues qué gusto de verte, Víctor, también en esta oportunidad. Muchas gracias, igualmente. Sí, no, nos da mucho gusto tener aquí a dos tremendos pilares que van a tener, pero ideas buenísimas, y creo que esto va a ser un tema muy interesante. Antes de iniciar, ¿les parece bien que tengamos la oración? Y Víctor, ¿nos puedes guiar en oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, poder entender un poquito más a profundidad lo que es la ley y la gracia, porque tú eres nuestro maestro, tú nos enseñas, y ahora, Señor, nosotros queremos seguirte a ti. Amén. Gracias por estar a nuestro lado y permite que podamos disfrutar de esta charla bíblica, donde podamos compartir este mensaje que tu palabra nos presenta. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias mis amigos. Bueno, el tema de la ley ha sido un tema muy atacado. Hay muchas corrientes, incluso religiones cristianas, que dicen que esto ya quedó obsoleto, que fue clavado en la cruz, que los que lo guardan están guardando una ley que está abolida, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver brevemente qué realmente relación existe entre la ley y la gracia. Para empezar con este tema de la ley, vamos a tratar de visualizar si realmente estas leyes fueron dadas por para los judíos o existían mucho antes. Entonces, esa sería la pregunta que yo les haría, Víctor y Pino. ¿Existía algún tipo de ley antes, no solo de que existiera un judío, sino antes de la creación del mundo? ¿Qué pueden decirles ustedes a nuestros amigos, Pino? Bueno, gracias, Edgar. Sabes que el libro de Deuteronomio es uno de los libros que yo tengo muy bien impreso en mi mente, porque cuando comencé a leer la Biblia, Víctor, aquí me detuve mucho porque me llama mucho la atención cómo es que Dios pedía al pueblo de Israel que obedecieran sus leyes, que obedecieran sus preceptos, y a partir de esa obediencia vendrían las bendiciones. Entonces, esa pregunta pues tiene mucho fondo realmente, porque no solamente es el pueblo de Israel a quien se invitaba a obedecer. Ya de hecho, desde la fundación del mundo, desde que existen seres humanos, encontramos que, por ejemplo, Dios reprueba el acto de Caín de matar a su hermano, Abel, ¿verdad? Entonces, ahí está, no matarás, ¿no? Por decir así. Así es, entonces, y Dios dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Evidentemente, había una sed de justicia. Claro. El acto de impenitencia de Caín reclamaba justicia. Entonces, eso evidencia que en la mente de Dios la ley ha existido, los principios que resguardan la vida humana siempre ha existido. Podemos pensar que había una ley ya muy formal, quizá no, definitivamente no escrita en código de 10 puntos,
que se vino ya muchos años después, pero sí existía allí, en la mente de Dios, y estaba diseñada esa ley para generar una buena relación entre los seres humanos. Claro. Sí, sí, es tremendo, Víctor. Y es importante el hecho de que nosotros podamos analizar, cuando vemos ahí la palabra de Dios y vemos inclusive la forma como Dios llama a Adán, y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? En el momento cuando ya había tenido o ya había desobedecido, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad?, bien plasmado lo que ya había una ley que regía, ¿verdad? Y esto mucho antes todavía de este registro que nosotros tenemos, hay un registro que nos presenta algo más atrás todavía, y esto nos presenta allí de que había una ley establecida. Eso es tremendo porque pues la Biblia habla de cómo la rebelión, ¿no?, que fue a través de Lucifer, de alguna manera él quebrantó la ley y entonces genera toda esta rebelión que ahora pues lamentablemente estamos nosotros inmersos en este mundo. La escritora Ellen G. White dice esto: la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades. Esto está tremendo, ¿no? Y es porque de repente hay gente, ¿verdad?, que a lo mejor en nuestra ignorancia nos enfocamos mucho en todo lo que es este planeta, pero la ley de Dios es universal. Y es que, en todo el universo. Fíjate que es muy sencillo definitivamente deducir que los seres humanos no podemos vivir sin ley. Si queremos una sociedad organizada, requerimos leyes. Si queremos un hogar ordenado, se requieren leyes, normas, ¿verdad? Normas. Entonces, y apegar esas normas a los principios de la convivencia social que se tiene en la comunidad. Eso lo conocen los sociólogos y que son los científicos de la vida social, ¿verdad? Entonces, y podemos verlo desde el principio. La convivencia social siempre ha requerido leyes. Entonces, para los cristianos creacionistas, cuando vemos que Dios crea a Adán y Eva, pues no podemos llegar a pensar que no había nada que regulase su conducta o su vida o sus relaciones, ¿verdad? Tenía que haber principios que pudiesen generar entendimiento, acuerdos. Los seres humanos nos manejamos en base a los conceptos, cómo interpretamos los conceptos, y Dios les estaba dando a ellos su entendimiento de lo que era la ley espiritual puesta en sus corazones. Claro. Todo se rige por orden en el universo y obviamente también aquí en la tierra. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes para ir avanzando en nuestro estudio. ¿Por qué era entonces, ya establecimos que sí había leyes antes de la creación de este mundo, por qué entonces era tan importante para Dios que su pueblo obedeciera su ley? Y aplicándolo a nuestro tiempo, ¿qué significado tendría esto para nosotros? ¿Nos puedes ayudar, Víctor? Sí, cuando nosotros vemos la forma como Dios ha diseñado todo, si lo vemos nosotros desde un panorama un poquito más amplio, un poquito desde otro ángulo, vemos el amor de Dios manifestado por su pueblo. Y sin duda que Dios siempre ha tenido, y lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras, diciendo, ¿verdad?, que tú me vas a hacer un pueblo único entre todos los demás pueblos, porque el Señor siempre ha querido tener una relación, Edgar, con el ser humano, quiere tener una amistad con el ser humano. Entonces, de alguna manera, Él viendo la iniquidad, el pecado con los diferentes pueblos, Él escoge a un pueblo, escoge a un pueblo específicamente, y le dice, bueno, no porque seas santo, no porque seas perfecto, ¿verdad?, sino porque yo quiero extender mi misericordia sobre ti, porque toda la humanidad debe saber que existo yo, está diciendo Dios, ¿verdad?, en su palabra. Entonces allí, ¿verdad?, le dice, mira, vamos a trabajar de esta manera, no te lo mereces, ¿verdad?, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a rescatar, yo te voy a liberar. Pero también es importante que tú te mantengas dentro de este margen, de que no te salgas de este margen donde tú debes cumplir con estos mandatos, con estas normas,
por bien tuyo, no es porque yo lo quiera imponer, sino porque es por bien tuyo, para que tú estés bien, para que prosperes, para que tengas riquezas, para que tengas lo que necesitas. Y es la forma como Dios, ¿verdad?, ha llamado a su pueblo, y aún para el tiempo del fin, ¿verdad? El pueblo de Dios se ha mantenido, y lo que Dios nos pide, ¿verdad?, es que nos mantengamos unidos en este mandato que Él nos ha dado. Algo bien importante que mencionas, Víctor, y quiero que me ayudes con esto, Pino. Cuando Dios escogió a Israel, no lo escogió ni porque fuera un pueblo guerrero, por sus grandes construcciones, o etcétera. No tenían ellos nada, eran esclavos, había hecho el pacto con Abraham, un hombre de fe. Sin embargo, ellos no tenían mucho de qué vanagloriarse. Cuando Él los mete a la tierra prometida, ellos tampoco lograron hacer gran esfuerzo, porque realmente Dios les fue abriendo el camino solos. Entonces, ellos no merecían ni siquiera la entrada, ¿no? Esto, ¿cómo podríamos conectarlo con la gracia divina, Pino? ¿Será que aquí podemos ver, porque de repente hay gente que dice, en el Antiguo Testamento solo se enfatiza la ley, un Dios duro, cruel, castigador? Yo no encuentro la gracia aquí. ¿Cómo tú podrías mostrarle a nuestros amigos de Charla Bíblica que aún en estas partes, por ejemplo, en Deuteronomio 17:19 dice, hablando de la ley, y la tendrás a la mano y la leerás todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios y para que cumplas todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los pongas por obra? ¿Cómo aquí podemos descubrir la gracia? ¿Se puede? Sí, creo que los orígenes siempre nos van a ayudar, ¿verdad? Para poder comprender la conducta de Dios, o sea, su forma de relacionarse con los seres humanos a través de los tiempos. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, que estando en el huerto del Edén, siendo perfectos, en completa armonía con la mente de Dios y con la creación de Dios, tienen un quiebre en el momento en el cual desobedecen la orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les había dicho, el día que de él comieres, morirán. Y como muy bien lo expresa, ahora sí dando un salto, ¿verdad?, a lo que expresa la revelación del Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, y en otra parte donde dice el Espíritu Santo a través de Pablo, yo no conocería el pecado si no fuese por la ley. Entonces es muy claro que Dios tenía un plan de que entre tanto los seres humanos, por amor a Él, se mantuviesen en armonía con su voluntad, les iba a ir bien porque su vida iba a estar armonizada con la voluntad de Dios. Entonces la obediencia a Dios tiene que ver con un apego a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no es una obediencia forzada, como a veces queremos que sea la obediencia a la ley o a ciertos preceptos. De hecho, los religiosos no estamos, ni los líderes religiosos, ni los pastores estamos invitados a coercionar la obediencia a la ley con castigos. No. Entonces, igualmente el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ellos simplemente Dios los estaba viendo como una parte de la humanidad que iba a ser beneficiada por la obediencia al cumplimiento de su voluntad, la cual se refleja en las leyes de Dios, ¿verdad? Y Dios les dio a ellos específicamente qué asuntos iban a obedecer en Deuteronomio, de una forma bien clarito. Entonces, pero esto, claro, se echa de ver con más claridad todavía cuando el Señor Jesucristo viene y nos revela todas las cosas con su propio ejemplo y vida, ¿verdad? Definitivamente, la ley entonces no salvaba al pueblo de Israel en el pasado, no salva a los creyentes hoy, pero me gustó esa parte, ¿no? Los ayudaba a estar conectados con Dios, ¿no? Y hoy, y creo que también es igual. Sin embargo, Víctor, encontramos el otro extremo, ¿no? Gente que dice, mira, eso no funcionó para los judíos, así que hoy vivimos bajo la gracia, ¿no? Vivimos bajo la gracia, no tenemos que obedecer la ley, porque la ley es una carga, la ley era una maldición, y bueno, hay muchos argumentos en esta dirección. ¿Cómo explicarle a nuestros amigos de Charla Bíblica que aunque Cristo nos ha salvado, aún así tenemos que seguir obedeciendo la ley o ya no?
Bueno, antes de contestar ahí o ir en ese sentido, primero quiero que pongamos nuestra mirada nada más un poquito a las leyes de un país gubernamentales. Solamente por poner un poquito la mirada ahí en esas leyes, en esas normas que están establecidas claramente. Y estas leyes, estas normas tienen un fundamento bíblico. Es de allí donde los gobernantes, ¿verdad?, han tomado el principio para establecer leyes, para cuidar de la ciudadanía, que haya orden, para que haya armonía, para que haya paz. Esas leyes gubernamentales tienen su base en una ley bíblica, en una ley de Dios. Cuanto más cuando hablamos de lo que realmente es puro y santo como la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos ahí de que es cierto, no me merezco, hablando ya de la gracia de Dios, no me merezco el ser salvo, no me merezco el recibir una corona de vida, porque a fin de cuentas, pues, mi cuerpo tiene tendencia al pecado. Sin embargo, cuando Dios me dice a mí, mira, yo voy a dar mi vida por ti. Cuando Jesús me dice, yo soy el que te salvo, yo soy el que te rescato, yo soy el que está cerca de ti, yo soy el que perdono tus pecados, solamente arrepiéntete, confiésalos, apártate de esos pecados, ¿verdad? Y únete a mí. Es allí, ¿verdad?, donde la gracia entra. Sin embargo, no quiere decir que ya voy a dejar de guardar la ley. Algunas personas han argumentado y han dicho, bueno, es que ya no es necesario el hecho de guardar la ley porque ya estamos... Solo tenemos la gracia. Exacto, ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La palabra de Dios es muy clara y nos dice en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Es una pregunta que nos está haciendo aquí San Pablo en la carta a los Romanos. Ahí está en Romanos 3:31, amigos de Charla Bíblica, si pueden buscar en sus Biblias, ahí donde están, dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, y responde inmediatamente, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando nosotros somos cubiertos por la gracia de Cristo Jesús, el resultado de aceptar ese manto de justicia sobre nuestra vida es obediencia a su ley. Por lo tanto, no se guarda la ley para ser salvos. Guardamos la ley porque somos salvos en Amén. Cristo Jesús. Qué bonito. Hemos sido salvados y bueno, esto habla de una relación viva con el Señor, no solo a las letras, sino al Espíritu. Para ir terminando, compañeros, este es un tema muy amplio que obviamente no lo vamos a poder ver en 20 y tantos minutos, pero para ir terminando yo quisiera que fuéramos al último punto. En Deuteronomio 9, 5 y 6, Dios le dijo algo bien interesante al pueblo cuando ellos estaban por tomar la tierra. Dice aquí en Deuteronomio 9, 5 y 6, no es por causa de tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa que Él les hizo a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia, lo vuelve a enfatizar, ¿no? Pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. O sea, aquí está bien claro, si tú creías que eras por tu cara bonita, por tu amabilidad, porque eres muy santo, o sea, no. Es por un pacto que Dios había hecho con los patriarcas. Yes. Y entonces la pregunta que yo les quiero hacer es, esto es una tipología de cómo Dios hoy ve a la humanidad, ¿no es cierto?, a los que quieren seguirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios le reveló al pueblo de Israel que todas las bendiciones recibidas no eran por su propia justicia? Y entonces, ¿cómo aquí nosotros podemos ver la justificación por la fe? ¿Qué piensas tú? Yo creo que de hecho el texto que acabas de leer es más que explicativo, ¿verdad? Porque, Edgar y compañeros de Charla Bíblica, amigos, amigas, podemos ver aquí que Dios le dice a ellos que son malos, son impíos, los israelitas son desobedientes, no han podido obedecer sus leyes, de hecho, ¿verdad? Nada más que aquellos son peores.
Ustedes son malos y yo los escogí. Aquellos también son más malos. Muy malos también, pero yo los escojo por misericordia, ¿verdad? Entonces, en esos dos conceptos, entre ley y gracia, está, creo yo, se liga, no pueden separarse, ley y gracia, porque la ley nos lleva a comprender a nosotros que por más que tengamos en nuestra mente, honra a tu padre y a tu madre. Miren, compañeros, amigos, amigas de Charla Bíblica, ¿acaso le escribimos a nuestra madre esa semana? ¿Le mandamos un mensajito siquiera de WhatsApp? No, ¿verdad? Es muy probable que la mayor parte de nosotros ni nos hayamos acordado de nuestros padres. Y sabemos el mandamiento muy bien, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, pero no lo hacemos, somos muy desobedientes, ¿verdad? Y así nos podemos ir con cada uno de los mandamientos, incluyendo el sábado. Por más que digamos el sábado, ahí estamos de desobedientes. Entonces, tendemos a la desobediencia, nuestra naturaleza está inclinada, muy bien, Dios podría decir de nosotros ahora, tú eres malo y hay otros peores, ¿verdad? Entonces, pero aún así yo te amo, dice. Pero aún así les voy a dar la bendición. En este caso el pueblo, la tierra prometida, y a nosotros nos da la vida eterna, que de paso yo sí le hablé a mi mamá. Pero no por eso soy malo. Sí, pero de todas maneras vemos eso como una necesidad que Dios tiene. Entonces decir, no puedes obedecer la ley perfectamente, entonces yo te voy a cubrir con mi manto de justicia, es decir, la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nos limpia de todo pecado. Qué bonito. Entonces, no puede separarse, para un ser humano, no puede haber separación entre ley y gracia, definitivamente, porque somos pecadores, naturalmente somos pecadores, solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así es. Amén, así es. Cuando yo tengo fe, ¿verdad? Esa fe a mí me lleva a obedecer, me lleva a reconocer que soy un pecador, reconocer que soy malo. Allí esa fe me va conduciendo a Cristo Jesús, porque cuando yo reconozco que soy malo, que necesito de un Salvador, pues mi único Salvador es Cristo Jesús. Entonces yo me aparto del pecado, entrego mi vida a Cristo Jesús, y entonces el Señor Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, me justifica, ¿verdad? No porque me lo merezca, sino porque yo estoy también acercándome a Cristo Jesús. Yo también ahora deseo por esa fe estar cerca de Jesús y vivir en armonía con sus leyes, y es allí donde entra la justificación por la fe, donde Jesús, por su gracia, por su misericordia, Él me toma en sus brazos, y por esa fe yo ya entré en el círculo donde estoy dispuesto a no transgredir la ley. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nos ha quedado claro de que realmente nosotros obedecemos porque hemos sido salvos y no para salvarnos. Vamos a terminar, el tiempo se nos ha acabado, pero yo quisiera por último que den su último consejo a nuestros amigos de Charla Bíblica sobre cómo este estudio esta semana sobre la ley y la gracia debería ser una bendición para sus vidas. Pino, ¿qué consejo le das a nuestros amigos? Mientras hablaba Víctor, estaba pensando en las palabras del Señor Jesús que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, cuando estaba celebrando con ellos la última cena, aquel jueves de noche. Entonces, el Señor Jesús quiere que nos afiancemos del fundamento de su gracia, que es la sangre de Cristo Jesús, para que Él nos ponga en armonía con sus preceptos. Esa ley que Ezequiel 36 había dicho el Espíritu Santo por el profeta, pondré en sus corazones y haré de sus corazones un corazón de carne y voy a quitar de ustedes el corazón de piedra. Así es. Ok, cuando nosotros decimos yo quiero obedecer, y a veces podría irse nuestra mente allá y decir, no, es que no, yo no puedo obedecer. Pues sí se puede, cuando yo acepto la gracia de Cristo Jesús, cuando acepto la misericordia de Cristo Jesús en mi vida, entonces el Espíritu de Dios me da ese poder para obedecer y para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué bonito, sin duda alguna, queridos amigos de Charla Bíblica, Dios quiere que vivamos esa experiencia de gracia. La vida espiritual no tiene que ser una carga, no tenemos que hacer nada para ganarnos el reino de Dios. Cristo ya hizo todo, Él ya pagó en la cruz del Calvario y Él en este momento intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote.
te animo a que le des tu corazón a Dios y que esta semana Cristo Jesús pueda grabar esa ley en tu corazón para que el resultado directo de esa experiencia viva con Él sea una obediencia de fe. Apreciados amigos, Víctor, Pino, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. La verdad que fue muy enriquecedor los comentarios de ustedes y su presencia aquí con nosotros en Charla Bíblica. Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a terminar este estudio y quiero pedirte, Pino, si puedes tener la oración final. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición de poder dedicar un momento al diálogo en estos temas de profundidad espiritual, que seguramente tú estás despertando el interés en cada oyente para ir a la Biblia y leer textos como los que hemos estado considerando ahora y referencias como las que hemos estado señalando también. Amén. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los oyentes, cada uno de los que estamos participando en este momento de adoración, y ayúdanos para que podamos dejarnos guiar por la gracia de Cristo Jesús a una obediencia perfecta por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí, Señor. Y la gracia de Cristo Jesús. Amén. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos de Charla Bíblica, por habernos acompañado. Sigue enviando tus comentarios, sigue inscribiéndote a nuestra página para que te llegue la notificación y por favor comparte esta señal con todos tus amigos para que sus vidas sean impactadas. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá donde estés y miles de bendiciones para tu vida.